dábamos cuenta que la convención reformadora, luego de algún debate interno que tuvo distintos dictámenes en comisión, y ante la manifestación de muchos de los gremios de los empleados públicos de la provincia, determinó dejar expresamente establecido la intransferibilidad de la caja de jubilaciones de la provincia. Esto va a quedar en el texto constitucional. Algunos dicen que en algún dictamen figuraba la palabra indelegable y eso generaba algún tipo de duda, y además porque en el marco de la coalición política que gobierna la provincia se sabe que, por ejemplo, hay una postura muy firme del socialismo para declarar la intransferibilidad en la norma constitucional, y había sectores, por ejemplo el PRO, que no estaban tan convencidos de este tema. Para hablar un poco del tema de la caja, de su mención en la Constitución, porque tuvo una presentación también en su momento cuando se abrió la posibilidad de que distintos expositores dejaran su opinión sobre distintos temas. El doctor Eduardo Cóceres, especialista, abogado previsionalista, está del otro lado de la línea y nos va a ayudar a entender de lo que se discutió y lo que quedó plasmado en el texto constitucional. Lalo, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Fabián Acosta, buenos días. Hola Fabián, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Muy bueno, bien. Contanos un poquito para la gente que nos está escuchando, ¿qué significa que en la Constitución de la provincia quede claramente establecida la imposibilidad de transferir la caja de jubilaciones a la esfera de la Nación? Significa en los hechos reconocer lo que toda la población de la provincia de Santa Fe pide en su gran mayoría. La caja en la provincia no transferible a la Nación es una necesidad que se viene peleando ya desde los años 90, cuando en la época de Menem y de Cavallo ya se hizo el primer intento de transferir todos los organismos provinciales, municipales y las cajas profesionales a la Nación. Esa pelea se dio, incluso se llegó a Santa Fe en el 94 con la idea de Cavallo de modificar o derogar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Nosotros hicimos un frente muy amplio con el Consejo Federal de Previsión Social y con la Coordinadora de Cajas Profesionales, y logramos desbaratar ese propósito e incorporar en la Constitución, en la nueva Constitución del 94, el artículo 125 que declara que las provincias tienen el derecho a conservar sus cajas jubilatorias. Ahora, en este momento, en nueva avanzada neoliberal en el país, se vuelve a repetir la situación. Yo te voy a aclarar, Fabián, porque veo, esto no es un tema semántico de si indelegable es lo mismo que intransferible. Acá hubo una discusión mucho más grande. Acá ya estamos en el mes 9, hace 9 meses que yo lo vengo siguiendo esto, porque cuando se declaró la necesidad de la reforma de la Constitución, se hizo por ley 14.384 y se fijaron las bases sobre las cuales se trabajaría. Y en lo que hace a la seguridad social, el artículo 21 decía clarito: establecer que las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos provinciales sean, decía, atendidas, muy mal término que después logramos que se modifique, por medio de un régimen público de reparto basado en la solidaridad a cargo de una institución del Estado provincial, o sea, la Caja de la Provincia, y clarito decía, de carácter intransferible a otras jurisdicciones. Es decir, que cuando antes ya que se constituya toda la comisión, se sabía que el término era intransferible. En eso no había ningún tipo de duda y no se podía avanzar respecto de esto. Estamos hablando del mes de diciembre del 2024. Por eso te digo que lo vengo siguiendo. El 17 de mayo del 2025, o sea, 5 meses después, el diario La Capital de Rosario publica un artículo que dice: primer contrapunto en Unidos por un tema clave de la reforma constitucional. Y allí declara expresamente de que el PRO está en contra de la cláusula de no transferencia de la caja
a la Nación con manifestaciones de Gisela Scaglia, que es la presidenta del PRO, con el apoyo de Amalia Granata, de Nicolás Mayoraz, diciendo claramente y con mucha honestidad intelectual que no se podía poner esa cláusula porque anclaba, decían ellos el término exacto, anclaba la posibilidad de que otros gobiernos pudieran transferirla a la Nación y no querían dejarlo a eso establecido. Allí nomás, eso fue publicado el día 17 de mayo. Sí. Pero el día 20 de mayo, Infobae publica una noticia donde dice que el gobierno nacional, con el apoyo del PRO, ya tenían una ley de reforma del régimen previsional, un proyecto de ley presentado por diputados de La Libertad Avanza y el PRO, que podría votarse en el recinto, decía, bueno, después no se hizo, pero el proyecto ya estaba para ser presentado. ¿Qué decía ese proyecto en el punto que a nosotros nos interesa? Promover la transferencia de las cajas previsionales que aún se encuentran en la órbita de las provincias a un sistema nacional único e integral de seguridad social. Aquí entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llego yo en ese momento? El PRO tenía que ser coherente, era lógico. Si a nivel nacional está trabajando con La Libertad Avanza en un proyecto de modificación de la ley que transfiera todas las cajas provinciales a la Nación, a nivel provincial no podía avalar que la caja sea intransferible. Claro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eduardo, y además porque linkeando el tema de la reforma, esta mención a la intransferibilidad de la caja, con lo que en su momento fue la emergencia previsional en la provincia, muchos comenzaron a preocuparse porque la emergencia había dejado abierta allí la posibilidad para que el Ejecutivo de la provincia, ante alguna modificación del régimen nacional, también tomara determinaciones en ese sentido. Claro, y también va a ocurrir, porque ahora cuando se modifique la ley nacional, que va a ser un golpe muy grande, de acuerdo a cómo está el proyecto, como está el proyecto, seguramente la caja también tenga que hacer algún tipo de retoques, principalmente en el tema de pensiones. El tema de pensiones está muy cuestionado en el proyecto nacional, en quienes llevan adelante el estudio del proyecto nacional, y a lo mejor también se venga un tipo de reforma en ese sentido. Hay un debate a nivel mundial, Eduardo, respecto de la edad de las jubilaciones, bueno, ante lo que es la prolongación de la expectativa de vida, también los regímenes jubilatorios se están crujiendo no solamente en la Argentina, sino en todas partes del mundo. Exactamente, en el mundo se está estudiando esto. Fíjate, justamente tengo ante mi vista un libro, La nueva cuestión social, del autor francés Pierre Rosanvallon, que está hablando ya de 20 años atrás, este libro tiene, y que terminó el estado de bienestar, que terminó el estado asegurador, aquel estado que nos permitía pensar que llegábamos a viejo y teníamos la jubilación y estaba todo perfecto. Hoy la cuestión no es así, entonces lógicamente que se deben encarar reformas que hagan posible llevar la seguridad que en este momento se ha perdido. Por eso tenemos que estar atentos a cada cláusula, a cada palabra que se ponga. ¿Y qué impacto pensás que va a tener el hecho de la mención constitucional en esta pelea que también está llevando adelante el gobierno provincial respecto de la deuda que Nación mantiene con la caja de jubilaciones? Claro, eso es muy importante también, porque la provincia se hizo cargo de pagar los beneficios, no obstante que la Nación no le transfiere la deuda por el déficit que está reconocido. La Nación tiene una ley que dice que reconoce que deben pagar el déficit por no haber transferido las cajas y por mantenerlas. Ese dinero el gobernador ha dicho, y lógicamente, como se dice siempre, se han pagado todos los beneficios y cuando ese dinero entre, él manifiesta que se va a utilizar en obras. Si la caja fuera transferida a la Nación o se creara algún sistema similar, esa deuda desaparecería, porque volvería de nuevo a la Nación para hacerse cargo del pago de las prestaciones. Claro. Es decir, es un tema que debemos de verlo bien claro, y que yo siempre digo, vivimos en la era del conocimiento. Entonces, en una sociedad altamente informada, como la que tenemos
en este momento todos nuestros representantes, o sea, los legisladores, los convencionales, tienen que estar muy preparados en todas estas cuestiones. Ya no es como se hacía antes, que se encerraban y discutían y resolvían lo que ellos pensaban. Están controlados por una sociedad, así como vengo controlando yo en este tema, y muchísima gente más en el interés por la defensa de la caja, y ellos tienen que abrirse a esa información. Entonces ya no puede ser que un término no transferible, intransferibilidad, esté sujeto a un acuerdo entre dos partidos políticos para cerrarlo a ese acuerdo, sino que sabe que toda la sociedad está enfrente mirándola. Así ocurrió, así lo denuncié, incluso publiqué en su momento, los gremios van a permanecer en silencio ante esto. Bueno, hubo por suerte una reacción total en el mismo día de casi todos los gremios, se hizo el reclamo, incluso se originó dentro de la convención una discusión muy grande que llegó a uno de los convencionales a decir, esto no se discute más, nosotros no lo vamos a modificar. Y tuvieron que modificarlo porque son representantes nuestros, no son decisiones que tienen ellos. Sabían que tenían toda la población en contra y bueno, dijeron vamos a aceptar, entonces ahora la caja va a ser intransferible. Y ayer me encuentro también con una novedad que Lewandowski, convencional también, dice, bueno, nosotros habíamos pedido que la caja sea intransferible y leyendo ahora el texto nos encontramos que no habla de la movilidad jubilatoria. Y entonces también pide la incorporación, pide y la logra a la incorporación del derecho a la movilidad jubilatoria, que si bien está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, no quita de que también pueda determinarse para que los temas y los términos sean claritos, que no sean objeto después de algún tipo de interpretación, porque siempre vamos a tener abogados de un lado o del otro que traten de interpretar una norma y del gobierno que trate de decir que no, y volvemos a la Corte Suprema y todo esto. Esta es la instancia en la que tenemos que definir bien clarito los términos. Por eso digo que los convencionales, que los legisladores tienen que estar altamente capacitados en el tema que van a discutir. Indudablemente no era lo mismo decir que es indelegable, como querían decirnos que era una discusión semántica, a decir que es intransferible. Y por lo demás, como le dijimos, si en la ley que establece la necesidad de la reforma ya dice que es intransferible, ¿a qué le vamos a cambiar el término por uno indelegable? Eduardo, ¿tenés una estimación en función de lo que fue la declaración de la emergencia previsional? ¿Cómo está la situación hoy de la caja, más allá de este reclamo que la provincia está llevando en la Corte Suprema ante la Nación? No hay una estimación muy grande, porque como se manifestó en algún momento por las autoridades de la caja, es decir, vos estarías hablando de una reducción ya del déficit, a cuánto se redujo de estos 170.000 millones de pesos que se habló en el origen. Pero eso también motivó, como ocurre en todas estas circunstancias, que ante la modificación de la ley hubo un cúmulo muy grande de gente que fue a jubilarse. Exacto. Para no perder sus derechos. O sea que más o menos ahí en el primer arranque, siempre en los primeros 6, 7 meses, se equilibra la cuestión, no se notan las diferencias, pero las diferencias indudablemente van a empezar a surgir ahora, principalmente por el aporte de la emergencia previsional, en cuanto al aporte de los trabajadores y también de alguna manera al límite, al tope para las jubilaciones muy altas. Ayer justo me comentaban que también está con muchos inconvenientes la caja del Seguro Mutual, producto de la enorme cantidad que el año pasado pidió su jubilación antes de que se declarara la emergencia previsional. Exactamente, eso ocurre así porque la caja tiene una previsión, bueno, se jubilan tantas personas al año, más o menos se mueven con ese presupuesto, y si la cantidad de gente que se jubila se duplica o se triplica, trae inconvenientes. El mismo inconveniente lo está teniendo en este momento la Caja Municipal, de jubilaciones y pensiones. Ayer hablábamos con Valeria López del SAR de este tema. Sí, se ha creado una comisión incluso para que yo la voy a estar integrando también, bien. para ver, no sé qué es lo que pretenden ellos. Hay un estudio de la universidad, de la universidad, un estudio actuarial que, bueno,
el estudio es muy simple lo que dice. La relación tiene que ser de 4-1, 4-1, están 2-1, Claro. hay que aumentar los aportes en 4 puntos. La discusión va a ser si quién paga los aportes, si los paga totalmente el empleado, o si también se aumenta el aporte patronal. Es decir, una serie de cosas que todavía no están muy claro en esa comisión, pero bueno, se llevará Eduardo, adelante. como siempre agradecerte la gentileza y seguramente te vamos a estar también molestando por ese tema cuando se conozcan más detalles de la comisión que estudia la situación de la caja de jubilaciones de la Municipalidad de Santa Fe. Sí, bueno, con muchísimo gusto. Te mando un abrazo como siempre, muchas gracias. Gracias, igualmente, muy amable. Eduardo Lalo Cáceres, que es abogado previsionalista, que nos ayudó a entender un poco por qué tanto debate, tanta discusión respecto del tema de la caja de jubilaciones, mucho más cuando el texto de la Constitución Provincial del año 62 ya declaraba a la caja de jubilaciones como intransferible.